En esta sesión vamos a ver el tema de funciones. Una función en Excel es una fórmula ya predefinida por el Excel. Entonces, las funciones que podemos encontrar están clasificadas como funciones de compatibilidad, funciones de cubo, funciones de base de datos, funciones de fecha y hora, funciones de ingeniería, funciones financieras, de información, lógicas, de búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, funciones de texto, funciones definidas por el usuario y funciones web. En el cuadro que está en la pantalla se refiere a cuando insertamos una función, ya sea pedimos insertar una función desde el icono de insertar funciones o desde la ficha correspondiente a fórmulas para insertar funciones, nos aparece este cuadro asistente. Bien, en donde están las funciones que podemos verlas en orden alfabético, todas, como en este caso de la pantalla, o podemos seleccionar las funciones financieras, de fecha y hora, funciones lógicas, funciones de texto, etcétera. Para esta sesión inicial referida a funciones, voy a usar la misma hoja que usamos para fórmulas, solamente para mostrar cómo es que escribimos una función. Por ejemplo, la función promedio ya la hemos visto acá. Función promedio, la función max o el máximo valor, función suma, etcétera. Y en este caso de acá hay también referencias en las fórmulas y la función que hemos empleado. ¿Cómo llamamos a las funciones? Pues este es el icono insertar función. O en fórmulas también lo tenemos acá, insertar función. O tenemos ya funciones de suma, promedios, contar números, el máximo, el mínimo. O tenemos también las funciones recientes, las que se han empleado recientemente en este libro, financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas, y tenemos más funciones, en donde están, por ejemplo, las estadísticas,
la de ingeniería, cubo, información, compatibilidad y web. A la vez dentro de la ficha fórmulas, que es donde se va a trabajar lo que son funciones, podemos administrar nombres, podemos asignar nombres, podemos incluso, por ejemplo, algo muy importante cuando tenemos una hoja de cálculo con muchos cálculos, muchas partes de la hoja o la hoja muy tupida, por decirlo así, pues podemos también, por ejemplo, rastrear precedentes. ¿Qué cosa hace este precedente? Nosotros queremos, por ejemplo, saber, vamos a ver, IGB. Nosotros vemos aquí, dice K2 por IGB. En este caso, en esta misma pantalla, tenemos esos valores. Pero cuando vamos a pensar que IGB no está aquí en esta misma pantallita, sino está por otro lado de la hoja. Entonces nosotros lo que queremos hacer es rastrear. ¿Qué hacemos? Nos posicionamos en la celda y hacemos clic en rastrear. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que en esta celda, en la L2, ¿quiénes están interviniendo? Están interviniendo esta celda y esta celda. En este caso es una cosa muy sencilla, pero el rastreo de precedentes y de dependientes va a ser bastante útil cuando usemos fórmulas bastante complejas o fórmulas bastante anidadas. Recuerden que dentro de una función, o sea, una función o dentro de una fórmula, se puede usar una función, dentro de esa función, otra función, dentro de esa función, otras funciones, etcétera. Bien, entonces, normalmente, ¿cómo seleccionamos una función? Pues vamos a hacer clic en insertar función y aparece el cuadro de diálogo o asistente. El último clic que hicimos fue sobre las funciones de web, por eso es de que por defecto nos aparece aquí. Pero normalmente lo que nosotros hacemos es ubicar aquí las usadas recientemente. Las usadas recientemente son aquellas funciones que más usamos, con mayor frecuencia. Bueno, si queremos ver funciones de texto, pues hacemos clic en texto y ahí está nuestra función. Característica de esta pantalla o de esta caja. Tenemos la función, seleccionamos, por ejemplo, extrae. Y automáticamente aquí nos dice cuál es el formato de esa función. ¿Qué nos dice? Que extrae necesita un texto, necesita una posición inicial y necesita un número de caracteres. Y a la vez nos dice qué es lo que hace esa función. Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y una longitud inicial. Si nosotros ya le decimos aceptar, nos presenta el cuadro en donde están todos los elementos para que nosotros ingresemos los datos. Podemos ingresar textos, podemos ingresar una constante, podemos ingresar referencias a celdas, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Texto, y nosotros le decimos aquí, a la celda A7, y nos muestra acá el valor de esa celda. A la vez, por cada una de estas opciones o elementos de esta función, nos dice texto,
es la cadena de texto de la cual se desea extraer los caracteres. Ok, entonces ahora nosotros hacemos clic en posición inicial y nos dice es la posición del primer carácter que se desea extraer del argumento texto. Bien, nosotros vamos a decir acá, queremos extraer general, solamente por el ejemplo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La G está en la posición 10, entonces decimos 10. Posición inicial 10. Y número de caracteres, dice, especifica el número de caracteres de texto que se desea obtener. Y bueno, nosotros le podemos poner aquí, general tiene 2, 4, 6, 7. Bueno, vamos a ponerle 10. Vean que si pusimos 1, pues es la G. La G es la primera letra que está en la posición 10. Si le decimos de repente 2, nos dice G, E. Si le decimos 3, G, E, N. Y así sucesivamente. Bueno, para que no haya ningún problema, pues normalmente usamos una cantidad mayor a lo que el estándar devolvería, ¿no? Entonces, vamos a poner 10. 10. ¿Ok? Y nos dice general. Entonces, resultado ahora, aceptar. Ah, perdón. Estaba en una celda, perdón. Entonces, vamos a hacer control Z. Nos vamos a posicionar en esta celda. Solo para el ejemplo, vamos a hacer función, habíamos dicho extrae, aceptar, texto, general, posición, 10, número de caracteres, 10 habíamos dicho, aceptar. Entonces ahí tenemos general. Bueno, de igual forma vamos a poder trabajar con el resto de funciones, pero el objetivo de esta sesión es terminar aquí con la parte introductoria sobre funciones. En las siguientes sesiones vamos ya a poder entrar al detalle por cada categoría de funciones y vamos a hacer ejercicios detallados sobre el uso de las funciones de cada categoría.